Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, nuevamente al show de Pancho. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante en el mundo del fútbol. Como todos saben, el fútbol mundial, el fútbol internacional, el fútbol profesional, en muchas ocasiones se ve envuelto en controversias, en escándalos futbolísticos. Muchos de estos casos por corrupción, pago de árbitros, extorsión, machismo, acoso sexual, entre otros. Todos sabemos la historia del fútbol es muy grande, abarca muchos tiempos desde los inicios del siglo XX hasta el presente en el siglo XXI. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de un top 5 escándalos en la historia del fútbol. Vamos a estar hablando de los 5 que más me parecen a mí han sido de los de mayor media, de los que más se han hablado y de los que más repercusión ha traído a lo largo del fútbol. Esto es un top 5. Pero no por eso significa que el puesto 5 sea menos escandaloso o menos importante que el primer puesto. Más antelación, comencemos con el video de hoy. Número 5. FIFA Gate. Sepp Blatter, el expresidente de la Federación Internacional de Football Association, mejor conocido por sus siglas en inglés como FIFA, se ha visto envuelto en una gran polémica y escándalo desde el 2002. Con el Mundial de Qatar ya disputado y después de años de investigaciones y acusaciones, la trama de corrupción detrás de las adjudicaciones de las Copas del Mundo a Rusia y Qatar parece cada día más clara. La mayor parte de evidencia fue reunida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en 2020 publicó denunciadas vinculadas a la causa que estalló en 2015 y desnudó los oscuros manejos que existían dentro de la casa madre del fútbol mundial. En esa ocasión, por primera vez que apuntó formalmente al pago de sobornos por parte de dos países, Rusia y Qatar, según reveló el periodista especializado Ken Bessinger, fueron dirigentes latinoamericanos los que recibieron millones de dólares para votar a estas dos naciones como sedes de los mundiales de 2018 y 2022. Varios miembros del comité ejecutivo fueron ofrecidos y recibieron sobornos vinculados a sus votos. Por ejemplo, Ricardo Teixeira, Nicolás Leoz y el Conspirador 1 fueron ofrecidos y recibieron pagos a cambio de sus votos a favor de Qatar, para que albergue la Copa del Mundo 2022. Vale recordar que la identidad del co-conspirador 1 nunca fue revelada, aunque debido a la información que está en el expediente se deduce que se trata de Julio Humberto Grondona, presidente difunto de la Asociación de Fútbol Argentino y ex vicepresidente de la FIFA. Teixeira fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol entre 1989 y 2012, y su nombre no es nuevo en la causa. En 2017 fue inhabilitado de por vida por la FIFA tras haber sido declarado culpable de aceptar pagos indebidos de empresas de televisación que buscaban quedarse con los derechos de certámenes de la Conmebol. Permanece en Brasil, que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Por su parte, el paraguayo Nicolás Leoz fue el mandamás de la Conmebol entre 1986 y 2013 y murió en agosto de 2019. Su salida del ente sudamericano se dio luego de haber sido declarado culpable por haber aceptado sobornos a principios de la década del 2000 por parte de compañías que buscaban televisar torneos que pertenecían a la confederación que presidía. Además, al acusado Jack Warner se le prometieron y recibió sobornos por el total de $5 millones y a Rafael Salguero se le prometió $1 millón a cambio de sus votos en favor de Rusia para que sea anfitrión en la Copa del Mundo 2018. Vale recordar que las elecciones de Rusia y de Qatar se realizaron en diciembre de 2010 y fueron históricas porque por nunca antes se habían elegido dos sedes al mismo tiempo. Además, desde aquella reunión de comité ejecutivo que varias federaciones europeas, como la inglesa, señalaban que había habido dinero negro en los votos. En 2010 aparecen las primeras denuncias en varios medios en las que acusa a altos dirigentes de FIFA de recibir sobornos para la adjudicación de los mundiales 2018 y 2022. El 17 de octubre de 2010, The Sunday Times lanza las primeras notas al respecto y muestra videos que implican a dos vicepresidentes. Días más tarde, FIFA aparta de sus cargos al nigeriano Amos Adamoy, al francés Reynald Temarri, sospechosos de recibir pagos a cambio de sus votos. En noviembre de 2010 se acusa a Jack Warner, vicepresidente de FIFA, por la reventa de entradas en la Mundial de Sudáfrica. En el marco del escándalo FIFA,
que estalló en 2015, el gobierno estadounidense ha acusado a un total de 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos. De los 45 acusados, 5 han fallecido. Un total de 22 se declararon culpables y de ellos solo 6 han sido sentenciados. Una docena aún están en sus países donde fueron procesados por la justicia local o están en libertad mientras combaten la extradición. Solo fueron a juicio 3 jerarcas que se declararon inocentes: el ex jefe del fútbol brasileño José María Marín y el ex jefe de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Napaut. Fueron hallados culpables y condenados a penas de cárcel. El ex jefe del fútbol peruano, Manuel Burga, fue absuelto. Rusia también ha enfrentado acusaciones de comportamiento de licitación inadecuado. Funcionarios rusos dijeron en un panel de la FIFA que investigó su oferta que no podía entregar las computadoras utilizadas durante el proceso a un investigador de la FIFA porque todas habían sido destruidas. This is for North Korea 2026. Excuse me? Thank you very much. Where is my security? Come on. Come on. Come on. Everyone. Here we go, Seth. That's En 2015, una sorpresiva operación policial en Zúrich, justo antes del inicio del Congreso de FIFA, da con las primeras detenciones el día 27 de mayo. A pesar de las circunstancias, el Congreso que reeligió en Zúrich a Josep Blatter como presidente de la FIFA por un 5º mandato. Como sospechosos de corrupción, fraude, lavado de dinero, extorsión y sobornos fueron detenidos el vicepresidente Jeffrey Webb, el presidente de la Confederación Sudamericana Eugenio Figueiredo, los presidentes de la Federación Venezolana, Costa Rica, Nicaragua y Brasil, Rafael Esquivel, Eduardo Lee, Julio Rocha y José María Marín, junto al británico Costas Tacas, colaborador del presidente de la CONCACAF. Interpol dictó órdenes de búsqueda y captura sobre el trinitense Jack Warner, vicepresidente de FIFA y presidente de la CONCACAF, y el paraguayo Nicolás León, presidente de la Conmebol durante 26 años, que se vio forzado a dimitir por el caso ISL, empresa que comercializó durante años los derechos audiovisuales de FIFA y que desvió fondos de los que se beneficiaron también Joao Havelange y su yerno Ricardo Teixeira. Tras las detenciones en Suiza el 29 de mayo, Josep Blatter es reelegido como presidente de la FIFA, pero el 2 de junio se produce la dimisión de Blatter como presidente de la misma. Número 4. El caso Rubiales. En 2023, la selección femenina de España se coronó campeona del mundo tras vencer en la final a Australia por 1-0. El 20 de agosto, Luis Rubiales celebra efusivamente el título llevándose la mano derecha a la entrepierna, en un gesto soez de la complicidad con Jorge Vilda, el seleccionador. En la entrega de medallas, abraza y besa en la boca a Jennifer Hermoso. Dicho evento no tardó en hacerse viral en las redes sociales. El gobierno calificó de inaceptable la actuación de Rubiales. El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, le incita a dar explicaciones y pedir excusas, mientras que otras ministras como la de Valerra y Lere Mornero califican el episodio como violencia sexual. Poco después, tras haciendo un video de Rubiales, emitiendo un video a través de las redes sociales de la RFF pidiendo disculpas. Quiso presionar a Hermoso para que emitiera un comunicado dando su versión, relativizando lo sucedido o apareciera en el video, a lo que ella se negó. Pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe. Pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada. A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, ¿no? Las críticas a Rubiales no se hicieron esperar. La futbolista estadounidense Megan Rapinoe acusa a Rubiales de misógino y denuncia que Hermoso fue físicamente acosada, uniéndose así a las estupefactas reacciones internacionales que se estuvieron produciendo de ese rechazo y condena ante lo sucedido. 24 de agosto de 2023, Jenny Hermoso pide medidas ejemplares contra Rubiales a través de un comunicado emitido por su agencia en el sindicato FootPro. El día después, Rubiales sale en conferencia de prensa afirmando que no iba a dimitir. En la asamblea convocada, donde trata de describir lo sucedido para afirmar que el beso fue un pico consentido, llama a luchar contra el falso feminismo y utiliza a sus hijas para defenderse. La inmensa mayoría de los presentes le aplaude. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. Me levantó a mí del suelo.
Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Fíjate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale, están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio. Hermoso niega que el beso fuera espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, como lo había dicho el dirigente. Lo cataloga de acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por su parte, y asegura que se sintió vulnerable y víctima de una agresión. Días después, Ángeles Bejar, la madre de Rubiales, se encierra en la Iglesia Divina Pastora de Motril y se declara en huelga de hambre para protestar por la cacería inhumana y sangrienta que sufre. Anuncia que sería indefinida, pero 3 días después es evacuada en ambulancia. Después de todos estos eventos, 11 miembros del cuerpo técnico de la selección femenina presentaron la dimisión de sus cargos. Desde la segunda entrenadora, Mons Tome, hasta varios técnicos asistentes de las selecciones inferiores, incluyendo al presidente Rubiales. Número 3. El Calciopoli. El Calciopoli fue el amaño de partidos en la primera división italiana a través de la designación de árbitros que tenían como objetivo beneficiar a los involucrados. En este escándalo participaron el AC Milán, Lazio, Reggina, Fiorentina y Juventus. Este último fue el más sancionado. El descubrimiento fue a través de la intercepción telefónica a Luciano Moggi, director general de la Juventus, y Pierluigi Pareto, encargado de la designación de los árbitros. En varias conversaciones se escuchaba que Moggi sugería nombres o simplemente pedía a colegiados que sean amigables con ellos. Posteriormente, se amplió la investigación y se descubrió una organización criminal para el amaño de partidos, en las cuales pudieron comprobar que 33 encuentros entre las temporadas 2004-2005 y 2005-2006 fueron amañados. Las consecuencias y castigos fueron drásticas para los implicados. Para la Juventus, el título de la temporada 2004-2005 quedó vacante por primera vez desde 1920 y la temporada 2005 y 2006 fue otorgada al Inter de Milán, quienes se pensaba no estaban involucrados en el fraude. Curioso de la situación es que durante el escándalo, Marco Tronchetti fue presidente de TIM, compañía italiana de las telecomunicaciones que proporcionó las grabaciones de las llamadas hechas por los directivos. Accionista del Inter y ejecutivo del Pirelli, principal patrocinador del Inter. Sospechoso como los Nerazzurri fueron los mayores beneficiados de este fraude deportivo, quitando a sus 2 máximos rivales del camino y ganando por fin su primer scudetto desde 1989. El AC Milán se vio obligado a comenzar la temporada 2006-2007 con 8 puntos menos y entrar a la tercera ronda de clasificación de la Champions League 2006-2007, que habían calificado a la fase de grupos directamente la temporada anterior. Fiorentina y al Lazio le dedujeron 15 y 3 puntos respectivamente para la temporada 2006 y 2007. La sanción para el director general de la Juventus, Luciano Moggi, fue 5 años y 4 meses de cárcel y vetado de por vida de la FIGC. Antonio Guirado, administrador delegado de la Juventus, fue vetado de por vida de trabajar en el club. Pierluigi Pareto, el jefe de arbitraje de la Federación Italiana, fue suspendido 3 años y 6 meses de su cargo. Direttore, buongiorno, sono Alessia della segreteria sportiva. Sono usciti Milan Messina Rossetti. Gli arbitri per mercoledì 22. Li conosce già. Roma Lecce Bertini. Paparesta. Appena c'è la cosa completa me la mette sulla scrivania. D'accordo, grazie, buongiorno. A partir del Calciopoli, el fútbol italiano y la selección de Italia perdieron protagonismo a nivel internacional. A nivel de clubes, los italianos eran el máximo ganador de Champions League con 10 orejonas y de Europa League con 9 campeonatos hasta el 2006. Además, era el país con más aspiraciones en finales europeas. Del 2006 a la fecha, solamente en 3 ocasiones clubes italianos han podido ganar alguna competencia en Europa. Puesto número 2. Italia 1934, el mundial que el fascismo manchó. La Copa del Mundo debió crearse como consecuencia de la gran cantidad de masas que el fútbol estaba concentrando en los más diversos rincones del mundo. Y claro que los oportunistas no iban a demorar en aparecer. De hecho, el dictador italiano Benito Mussolini vio rápidamente en el fútbol una gran posibilidad de publicitar su régimen fascista e intentó que en la primera edición del certamen fuera su vidrieta.
Sin embargo, se dice que la FIFA convenció a Italia de renunciar a la candidatura, otorgándole a cambio prioridad para ser anfitrión en 1934. Pese a contar con ese as bajo la manga, igualmente Il Duce se encargó de estar presente en cada detalle y maniobrar todo para que nada quedara librado al azar. Sus deseos eran órdenes, y por ese entonces el dictamen era claro: vencer o morir. Italia debería organizar y ganar el mundial o se pagaría con vidas el incumplimiento de su anhelo. Tal es así que Suecia no demoró en ceder las presiones del dictador y se bajó rápidamente de la candidatura. En cuanto a las selecciones participantes, se dio un hecho bastante particular. Es que las repercusiones del primer mundial fueron muy buenas y una gran cantidad de inscripciones llegaron a las oficinas de la FIFA. Sin embargo, había algo más llamativo. Faltaba la vigente campeona Uruguay. Y muchos de sus vecinos, claro, la Celeste no olvidó el boicot europeo a su mundial y ahora era el turno de indiferencia sudamericana. De hecho, Argentina había prometido solidaridad y estuvo cerca de no participar. Pero por aquel entonces había dos asociaciones de fútbol argentino y una de ellas fue convencida de mandar un combinado al viejo continente, aunque para sorpresa de muchos no estaban ninguna de las figuras, sino que era una formación completamente amateur. Brasil fue el otro combinado que representó al continente americano. Pese a que solo habría lugar para 16 participantes, 34 fueron los combinados que quisieron ser protagonistas del evento. Como consecuencia de esto, por primera vez se debieron jugar eliminatorias, en las que participó incluso el país anfitrión. 4 días más tarde se jugaban los cuartos de final, y allí se dio un partido que quedaría grabado como uno de los emotivos de la historia de los mundiales. Los protagonistas fueron Italia y España. Claro que al intervenir el combinado anfitrión no se pudo destacar solo la intensidad y emotividad del partido, dado que la violencia fue una marca distintiva de dicho duelo, y que quedó sellada en varias piernas españolas. Tal fue la paridad de las selecciones que no alcanzó un solo partido de 120 minutos para determinar el semifinalista, y hubo que jugar otro al día siguiente. En el primer encuentro fueron los españoles quienes adelantaron gracias al gol de Luis Ruggiero a los 29 minutos. Pero claro, Mussolini ya había avisado antes: vencer o morir. Y dicho mensaje no era solo para sus jugadores, sino para todos que estuvieran involucrados en el espectáculo, tanto como entrenadores, rivales y árbitros. A sabiendas de esto, antes de finalizar la primera etapa, Giovanni Ferrari decretó la igualdad luego de que su compañero Angelo Chavio tomara descaradamente al arquero Ricardo Zamora luego del 7º tiro de esquina seguido. De nada sirvieron las protestas y el destino ya estaba marcado. Pese a esto, la violencia volvió a quedarse con la tensión del duelo y la lista de soldados caídos se había extendido. Fue a los 11 minutos cuando se logró el tan sellado cometido y Giuseppe Meazza era el que marcaría el 1-0 que terminaría dirimiendo la llave. De allí, en todas las miradas se las llevó el árbitro René Merced, quien tuvo una labor tan polémica que cuando regresó a su país fue expulsado del arbitraje de por vida. En las semifinales, la instancia no le fue esquiva tampoco a la polémica. Italia le tocaba enfrentar al combinado Maravilla, el Wonder Team austriaco. Los de Matías Sindelar habían dejado boquiabierto a propios y extraños con su atractivo fútbol, pero nada pudo hacer el elenco revelación ante una nueva injusticia arbitral. Fue el argentino Guaita quien llevó a los italianos a la final gracias al tanto que pudo anotar con gran facilidad luego que Meazza cargara al arquero Platzer y este no tuviera más que remedio que ver desde el césped cómo la redonda cruzaba la línea y se metía en su también protegido arco. Ni el ignorado y claro penal cometido por el otro albiceleste Monti fueron suficientes como para hacer reaccionar a un temeroso juez que solo se limitó a cuidar la victoria azzurra y su pase a la final, donde se mediría con Checoslovaquia, que eliminó fácilmente a Alemania por 3-1. La final por fin llegó, y el encargado de impartir justicia volvía a ser el polémico referí que arbitró al anfitrión en la semifinal, el sueco Ivan Eklund. Estaba claro que Checoslovaquia debía perder como fuera. La primera etapa del partido fue dramática y nuevamente el juez no pudo apreciar con claridad un claro penal sobre el checo Puk. Fue en complemento cuando llegaron las emociones, pero para sorpresa de propios y extraños, la apertura del marcador no la lograron los locales, sino precisamente Puk. Todo un país había quedado perplejo y sumergido en un silencio sepulcral. Ni hablar de la transformación del rostro del dictador que apreciaba atento las acciones desde su palco. Solo 20 minutos le restaban a la presionada Azzurri para revertir la historia. Y fue precisamente esa desesperación la que les entregó la energía necesaria. Fue a 9 minutos sobre el final cuando los argentinos, más italianos que los propios italianos, empataron el encuentro. Gracias a una maniobra elaborada entre Guaita y Orsi, siendo este último quien empujó el balón al fondo de la red, forzó el tiempo extra. Los nervios ya habían cambiado por la fuerza de saberse victoriosos. Checoslovaquia había dejado el tiempo reglamentario sus mínimas ilusiones y ya nada ni nadie podía sacarles a los anfitriones esa ansiada y ya saboreada victoria.
Nuevamente apareció el criollo Guaita para vestirse de asistidor y permitir que Xavi decretara el 2-1 final. El triunfo no fue del seleccionado italiano, sino del fascismo. El fútbol había quedado manchado por el dulce, sin dejar siquiera un gajo de la misma libre de la sociedad. Mussolini ya podía venerarse ante el mundo y sus propios ciudadanos de los frutos de su régimen totalitario. Hace 4 años me mataban si ganábamos acá, me mataban si perdíamos. Esas fueron las palabras con las que el argentino Monti, siendo extremadamente literal, supo resumir lo que fue un mundial manejado por el poder del turno. Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Número 1. El caso Negreira. El 15 de febrero de 2023, la Fiscalía estaba investigando el pago de Barça a un árbitro. Se trataba de José María Enríquez Negreira, que había sido presidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 hasta 2018. Barcelona habría pagado 1,4 millones de euros a la empresa de Negreira, Dasnil 95, entre el 2016 y el 2018. Según el Barça, estos pagos eran para informes técnicos sobre cómo debían comportarse los jugadores frente a cada árbitro. Y esto que pasó es una vergüenza. La Real Federación Española de Fútbol reaccionó al escándalo abriendo una investigación al FC Barcelona y el CTA el 16 de febrero de 2023. Ese mismo día, el CTA emitió un comunicado de Medina Cantalejo, actual presidente del comité, hablando del papel de Negreira. Los mismos pasos siguió Javier Tebas, presidente de la Liga, que dejó claro que no podría haber una sanción deportiva para el Barcelona porque el caso había sido prescrito. El 17 de febrero, El País desvelaba que los pagos del Barça a Negreira ascendían hasta los 7 millones de euros desde 2001. Ese mismo día, El Mundo informaba que Negreira amenazó al Barcelona con destapar un escándalo tras dejar de cobrar del club a través de unos burofaxes en 2019. El 18 de febrero de 2023, Josep María Bartomeu reconocía el vínculo entre el Barça con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El expresidente confirmó la existencia de esos pagos y que se habían terminado por recortar gastos. Bartomeu apuntó entonces a otros expresidentes alegando que los pagos se remontaban a las épocas de Gaspar, Núñez y Laporta. Unos informes que ya existían por lo menos en el 2003, cuando Bartomeu llegó al club y que se pagaron de manera continuada hasta el 2018. Laporta reaccionó al escándalo del 21 de febrero de 2023 admitiendo esos informes y acusando de una campaña de desprestigio hacia su club. Ese mismo día, también emitieron un duro comunicado conjunto 14 clubes de la Comisión Delegada de la Liga Santander, 7 de primera y 7 de segunda. La principal ausencia era el Real Madrid. El 23 de febrero de 2023 hacían públicos más burofaxes de Negreira en 2018, solicitando pagos pendientes al club blaugrana. Leaks asegura el 24 de febrero que Enríquez Negreira cobró al Barcelona a través de varias empresas. Un día más tarde, el 25 de febrero, el árbitro Estrada Fernández presentó una querella criminal contra Enríquez Negreira y su hijo por corrupción y fraude. ¿Cuántos años habéis demostrado? Y por supuesto, vamos a luchar hasta el final. 2 de marzo, Medina Cantalejo convoca a todos los árbitros del CTA y les defiende delante de medios de comunicación al borde de las lágrimas, a recordar el auditorio que es nieto, hijo y padre de árbitros en la ciudad de fútbol de Las Rozas, Madrid. Aún no se ha podido probar es que los pagos del Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros se tradujeran en la compra de algunos árbitros a lo largo de 17 años. Quiero pensar que estaba bajo mucha presión. Lo del fútbol y la rivalidad Barça-Madrid pues forma parte de las emociones o no dar mi opinión sobre esta cuestión, ¿no? El club lo que tenía que haber hecho es aguantar, como aguantamos todos en estas cuestiones. Aquí afegeixo a l'escrit que l'agència tributària manifesta clarament que no ha pogut demostrar àrbitres o influir en algun resultat esportiu. Bueno, corillo, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video y si les gusta este tipo de contenidos, por favor suscríbase, comparta, denle a like para que este video y mucho más le lleguen a más personas. Yo me despido. Chao.